Así que bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar, en esta última parte, habíamos hablado de lo que era la responsabilidad y las cuestiones del ejercicio propio de nuestro lugar de trabajo y la consecuencia de la responsabilidad, lo que conlleva. La segunda clase hablamos de las figuras legales que están presentes a la hora de responder por nuestros actos, o sea, clasificar el acto que hayamos realizado para poder determinar si hay algún tipo de responsabilidad o no, y en consecuencia hay que subsanar ese daño que se genera en la salud de la persona. Las figuras legales como la negligencia y prudencia están presentes ahí. Y en esta última parte lo que vamos a ver es otra figura importante u otra arista importante de nuestro ejercicio diario, que son la documentología, ¿sí? Todo lo que refiere a la documentación que uno maneja cuando trabaja asistiendo pacientes, ¿no? Y la palabra mágica o el grupo principal de documentología está marcado o enmarcado en la historia clínica del paciente, ¿sí? Que es, la historia clínica es ese documento que encierra todas las otras prestaciones que le realizan todos los profesionales que intervienen en el cuidado de una persona. Entonces, todo esto va a parar a la historia clínica y ahí se hace importante. Así que vamos a dividir en dos partes la charla. La primera, vamos a hablar un poquito de la historia clínica, la importancia que tiene una historia clínica, cómo se confecciona, y después la segunda parte ya vamos a hablar de los registros de enfermería exclusivamente, que son los que nosotros trabajamos y se instauran dentro de la historia clínica. Vamos a arrancar con lo que es la historia clínica y vamos a dar una definición del diccionario médico legal que dice que la historia clínica es una documentación que objetiva la atención o la actuación de los profesionales que intervienen en la atención de un paciente, comúnmente internado en un establecimiento. ¿Y qué finalidad persigue? Dejar registro o dejar constancia de la atención que se le ha dado, que se le ha encontrado, lo que se pensó y el tratamiento que se le va a hacer, ¿sí? Esta definición de este diccionario es como que estuvo mucho tiempo con nosotros, y uno cuando estudiaba, hasta el año 2009 tenía esta definición, no había mucha variación, todos sabíamos que era esto, pero es como que estaba incompleta. A partir del año 2009, con la sanción de la ley 26.529, que es la ley de derecho del paciente y su relación con los profesionales de la salud, esta ley lo que hace es sanciona una nueva definición de la historia clínica y ya le da otro marco, que era el que nos estaba faltando, ya lo hace más formal, ¿sí? Define a la historia clínica como un documento obligatorio, ¿sí? La palabrita obligatorio aparece en esta definición de la ley. Acuérdense que esto lo habíamos mencionado en algún momento, que obligatorio hacía referencia a que si no se hace, hay una sanción. Uno es pasible de ser sancionado. Entonces, esta historia, de acuerdo a la ley, es un documento obligatorio. Otra característica principal que tiene esta definición es que es cronológico. Y acá aparece el horario, la fecha, ¿sí? Tiene que tener una cronología, no se puede poner una hoja antes que la otra o posterior. Tiene que tener un orden, tiene que estar ordenada y cronológicamente destacada, con la fecha y sobre todo el horario. Y tiene que estar foliada la historia clínica, este documento. ¿Qué quiere decir foliada? Que este orden que uno le vaya dando a cómo se van sucediendo las situaciones de atención del paciente, foliarlo significa colocarle un orden numérico para que tenga un seguimiento, ¿sí? Del 1, 2, 3, 4 es el número de hoja, el número de folio. Eso lo que hace es resguarda que si esa hoja se pierde en algún momento, se cambia o lo que fuere, no puede ser implantada por otra que no tenga ese foliado. Entonces, eso le da más seguridad. Entonces, la definición principal es que es un documento obligatorio, cronológico y foliado. Y obviamente que está completo, donde queda recogida toda la información de todos los profesionales y auxiliares del equipo de salud que trabajen o que estén presentes en la atención o cuidado o proceso de salud o enfermedad del paciente que asistamos. Otra característica principal cuando hablamos de la historia clínica es que todo tiene un sustento legal, todo sale de algún lado, no es que a alguien se le ocurrió, todo tiene un marco legal que ordena y exige que esté presente. Por ejemplo, la Constitución Nacional Argentina, que la vamos a mencionar en un rato de nuevo,
el artículo 42 no dice que tiene que haber una historia clínica, pero sí dice que los consumidores y usuarios tienen el derecho a esa relación, a la protección de la salud, a la seguridad, a los intereses económicos, a una información adecuada y veraz. Esto es lo que le da el puntapié a los abogados, en este caso, cuando hacen algún tipo de presentación o demanda, donde mencionan este artículo porque habla de que un ciudadano cualquiera fuere que tiene derecho a la atención de la salud, tiene derecho a recibir información adecuada y veraz. ¿Y dónde está esa información? En la historia clínica. También diremos que la legislación vigente en nuestro país habla de quiénes son los titulares o dueños o responsables de las historias clínicas. Por ejemplo, en la Ley de Medicina, que es la 17.132, en su decreto reglamentario, habla en el artículo 40 de los deberes del director del hospital. El director del hospital, como tal, tiene la responsabilidad de adoptar los recaudos necesarios para que se confeccionen las historias clínicas de los pacientes. También hace referencia a que tienen que utilizarse las nomencladuras nacionales de morbilidad, de mortalidad, ¿sí?, de todas las autoridades sanitarias. Acá le da la responsabilidad o la obligación al director de que él es el responsable de que haya una historia para que el personal asistente de ese paciente tenga donde escribir. En el inciso L. En el inciso M, también esta ley menciona que el director debe adoptar las medidas necesarias para una adecuada conservación y un archivo de las historias clínicas, ¿sí? No puede estar tirada por cualquier lado la historia clínica. Tiene una guarda, no solo en tiempo, que ahora lo vamos a ver, sino tiene que estar conservada adecuadamente. Imagínense que estamos hablando de una historia clínica, por ejemplo, de sistema papel, que todavía en nuestro país en muchos lugares se trabaja con el sistema papel. No puede ser que esa historia clínica, que es tan abundante con el sistema papel, esté guardada en una oficina, en una habitación sin oxigenaciones, o que tenga mucha aireación y no esté cerrada ni adecuada como corresponde, y entre agua, se moje, esos son papeles, se rompen, que haya roedores y coman las hojas. Bueno, eso sería no respetar la ley por parte del director del hospital, porque no le estaría dando una adecuada conservación. Él es responsable de que esa historia clínica se guarde y esté intacta hasta el tiempo que la ley lo especifica, que ahora lo vamos a mencionar. ¿Se entiende? Entonces, responsabilidad principal del director, que haya historia clínica y que se conserve adecuadamente. Esto no es un sistema de papel. Si tenemos un sistema informatizado, tiene que haber un sistema de soporte y el director será el responsable de que no puede ser que se corte la luz y se cae el sistema y no se escribió y se perdió la información. Entonces, él, como autoridad competente de la institución, es el responsable de que esa historia clínica tenga una adecuada conservación. ¿Qué documentos componen o integran la historia clínica? ¿Sí? Hay un montón de protocolos y formularios que componen la historia clínica. Y acá hay que prestarle mucha atención a los protocolos, porque acá aparece la enfermería. Si dentro de todos los protocolos tiene que tener la fecha de ingreso del paciente, los datos identificatorios y demás, menciona las planillas de enfermería. O sea, esta historia clínica tiene que estar compuesta también e integrada por hojas de enfermería, donde queda toda la información que el enfermero obtiene con la atención de una persona, van dentro de la historia clínica, como también van los protocolos quirúrgicos, las indicaciones médicas, las dietarias. Pero bueno, el registro de enfermería, la hoja de enfermería va acá. O sea, la historia clínica también es parte de nuestro trabajo. Nuestra tarea es escribir las hojas y ponerlas en el sistema informatizado. Ahora, perdón, el sistema papel. ¿Qué pasa si tenemos un sistema informatizado donde nuestra hoja de enfermería es informatizada? Bueno, la historia clínica es lo mismo, también es informatizada, entonces nuestra tarea, cuando la realizamos en el sistema, directamente va a migrar y va a componer la base de datos completa de la historia clínica del paciente. Pero tiene que integrar una historia clínica que tenga todos los protocolos y documentos, menos una hoja de enfermería, es una historia clínica incompleta. Fíjense la importancia que tiene una hoja de enfermería. De hecho, en muchos lugares, lamentablemente, la hoja de enfermería se pierde, se rompe, se hace papelito, se hacen recetarios, es una locura.
Estamos hablando de un documento público. ¿Qué dice el Código Penal en cuanto a la documentación, historia clínica? La trata como documentación. Entonces habla de que nosotros podemos tener una historia clínica completa, lo que no quiere decir que la historia clínica sea fidedigna, ¿sí? Entonces ahí entra la falsedad, ahí entra la falsificación de documentos. Entonces, una historia clínica tiene que ser, dentro de todas las características que mencionaba, fidedigna. Fidedigna porque lo que está ahí escrito es lo que pasó. Si uno lo modifica, lo cambia, lo altera, lo rompe, lo escribe, lo sobreescribe más, está adulterando una documentación pública y aparecen los artículos 292 al 298 como falsedad de documento. Piensen cada uno si alguna vez le dijeron que cambien una hoja de enfermería porque no coincidía un dato, que modifiquen un horario, que tachen algo y cambien el... Bueno, eso que estuvieron haciendo, si alguna vez lo hicieron, no se hace más, porque estarían adulterando un documento público. Y las consecuencias uno no las sabe, las va a saber a posteriori. Igual vamos a ver algunos ejemplos más después. Bien, esto que voy a comentarles acá y se los muestro es textual de la historia clínica, perdón, de la Ley de Derecho del Paciente. ¿Sí? No es una opinión ni nada, sino que es textual. La pregunta habitual es, ¿quién es el titular de la historia clínica? ¿Quién le pertenece a la historia clínica? Bueno, el titular de la historia clínica o a quién le pertenece es el paciente. El paciente porque es de donde sale toda la información, la fuente de datos principal, primaria, es el paciente, obviamente. Entonces, la ley dice, si el paciente es el titular de la historia clínica, a simple requerimiento de la historia clínica por parte del paciente, se le debe suministrar una copia de la misma autenticada por autoridad asistencial. Y esa entrega de la historia clínica que se pidió, de la copia, se debe realizar dentro de las 48 horas. Tema importante a tener en cuenta. Habíamos hablado de que la ley, como definición, es que es una disposición que emana de un organismo, pero bueno, las características eran que era general y obligatoria. ¿Qué quiere decir que era obligatoria una ley? Que si uno no cumple la ley, es pasible de ser sancionado. Esto trasládenlo a este ejemplo. La ley de derechos del paciente dice que el paciente viene, quiere la copia de su historia clínica a simple requerimiento, no es para qué la quiere, para qué la necesita, qué va a hacer con ella, no nos interesa. La ley dice, y está del lado del paciente, que a simple requerimiento del paciente hay que suministrar una copia autenticada por la autoridad competente de la institución, el abogado, los servicios legales, el director, alguien, dentro de las 48 horas. No es venga a buscarla en una semana, en 2 semanas. ¿Tá? La ley, quien no cumple esto, la gente, las personas que no se sientan que la institución cumplió con darle la historia clínica, pueden solicitar mediante un abogado o una carta documento exigir cumplir la ley dentro de las 48 horas que tenga una copia, no la epicrisis, no el resumen, la copia de la historia clínica. Esto porque es importante también, porque nosotros, aparte de ser personal de salud, somos ciudadanos comunes que un día vamos a tener que estar en una cama, vamos a necesitar una historia o un familiar nuestro y también tenemos ese mismo derecho. Por eso es importante tener en cuenta este artículo. Fíjense que a veces nosotros, una de las primeras discusiones cuando salió el tema de la historia clínica es que el paciente no puede saber ni tener la historia clínica a su mano, porque parecía algo prohibido, cuando la ley dice que le pertenece al paciente, o sea, él tranquilamente puede ver su historia clínica, porque se supone que el equipo de salud no va a escribir nada que no tenga que ver con el paciente, y nada de lo que no le haya informado. Bueno, otro punto dentro de la historia clínica, dentro de esta ley, con referencia a la historia, es la unicidad. Y esto hace referencia a que antes se perdían las historias clínicas o se perdía la información porque estaba muy fraccionada. Por ejemplo, teníamos una historia clínica en una institución. El paciente iba a traumatología y tenía un número de historia clínica. Iba a ginecología, tenía otro número. Iba a dermatología, cada una le daba, cada servicio, su número de historia. Y se perdía información porque a veces no se unificaba todo. Entonces, la unicidad de la historia clínica es que toda la información esté dentro de una misma historia clínica. Y esto hace que había que darle una forma única. Y por eso se eligió el sistema del DNI, que se supone que es
único el documento, nadie tiene doble documentación, o sea, todos tenemos un solo documento y no se repite. Entonces, por eso se eligió que el número de historia clínica sea el número de documento de la persona. Entonces, cada vez que una persona va a un lugar, lleva su historia clínica. Si va a una institución, el secretario del lugar va a estar con la historia clínica, la deja en cardiología y después sabe que tiene que ir a dermatología porque el paciente tiene varios lugares de atención. Entonces, la historia va con el paciente, la va acompañando el secretario, pero a donde se atiende al paciente tiene que estar la historia clínica. Otro tema para hablar importante de la historia clínica es la inviolabilidad, y esto hace referencia al tiempo de guarda. ¿Cuánto tiempo se guarda la historia clínica? Antes se decía que se podía guardar 15 años, 10 años, y había 2 decretos distintos. Bueno, la ley del 2009, que es esta ley que estamos hablando, unificó y dijo que las historias clínicas deben guardarse hasta 10 años. Desde la última actuación registrada. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente sacó la historia clínica por primera vez en el 2020, ¿sí? La historia debe guardarse hasta el 2030, pero si en el 2028 se vuelve a hacer atender, a partir del 2028 son 10 años más, siempre desde la última vez que se atiende. Y esta historia clínica de guarda es también, no solo para las instituciones hospitalarias, que conocemos los hospitales, sino también para los consultorios privados, tanto del médico como el kinesiólogo, el nutricionista o de enfermería. Si enfermería cuenta con consultorios de enfermería, gabinete de enfermería, tiene que llevar una historia clínica al paciente. Habitualmente son tipo fichas, pero esa pasa a ser la historia clínica al paciente. Y uno tiene la responsabilidad de guardar esa documentación hasta por 10 años. ¿Quién puede pedir la copia de la historia clínica? Bueno, el paciente mismo puede decir, quiero la copia mía, o mi representante legal, mi esposa, mi apoderada, mi apoderado, ¿tá? Quien yo designe como representante mío. El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, o sea o no del mismo sexo. Fíjense qué moderno que es este término, que estamos hablando del 2009, y ya la ley decía que así sea hombre con hombre, mujer con mujer, no interesa, a la ley no le interesa eso. Mientras pruebe o pueda certificar que hay convivencia, pasa a ser la persona conviviente de él y tiene derecho a solicitar la historia clínica, siempre con la autorización del paciente, obviamente. Antes no, antes tenía que ser la esposa casada legalmente, o el esposo. Y esta es importante porque va de la mano de las leyes, el tema igualitario, por eso habla del mismo sexo. Otra persona que puede retirar la historia clínica o pedirla es el médico. Un médico cualquiera que venga, hola, yo soy el doctor Pérez, vengo a solicitar la historia clínica del señor fulano y tal. Siempre y cuando se presente, demuestre ser médico y tenga la autorización del paciente. ¿Sí? Por más que sea un médico, si el paciente no lo autoriza, no tiene derecho ni autoridad para ver la historia clínica. Y hay que prohibírsela, hay que resguardarla, cuidarla. No puede ser que cualquiera venga, que se presente como que vengo a ver al señor Tanco, quiero ver la historia, uno se la proporcione. No, la historia clínica se resguarda. Y la otra persona que puede solicitar la historia clínica, obviamente, es el juez ante un tema legal. Bien, hasta acá vamos a llegar con lo que es la historia clínica en sí, porque la historia clínica lo que hace referencia principalmente es de lo general, los conceptos generales, dónde se guardan toda la documentación, cuánto tiempo se guarda, quién la puede pedir a la historia clínica, cómo se solicita, la unicidad, pero es lo general. Ahora vamos a tratar de ir desarrollando lo nuestro, uno de los componentes de esa historia clínica, que son las hojas de enfermería. Y con respecto a esta situación, diremos que en enfermería hay un montón de procesos. Ustedes saben que como enfermeros que son, hacemos un montón de actividades que son procesos en el cuidado de la persona. Pero hay dos principales que hoy en día generan mucha demanda contra nosotros los enfermeros. Uno es el tema de la medicación, ¿sí? Hay mucha demanda por la medicación porque el enfermero se equivoca desde los 5 correctos, la medicación no era la correcta, la dosificación, la interacción medicamentosa, los efectos adversos. Bueno, eso genera demandas al personal de enfermería. Y el otro gran punto o grupo que genera mucha demanda hacia nosotros los enfermeros es el tema de los registros de enfermería. Y ahora vamos a ver el por qué. Porque
el enfermero no escribe, o escribe poco, o escribe de más, o escribe lo que no tiene que escribir, o no le puso horario. Bueno, hay un montón de situaciones que si no se respeta el protocolo, la forma de hacerla, se invalida el dato. Estos son, en condición, los registros de enfermería. ¿Y qué diríamos de los registros de enfermería? Tenemos una definición de la historia clínica. Entonces, del registro de enfermería, diremos que también van a encontrar un montón de definiciones, ¿sí? Del libro y demás, pero básicamente registros de enfermería son igual a soporte documental donde queda recogida toda la información que se obtiene con la atención de un paciente, ¿sí? Es dejar constancia escrita de esa información que uno obtiene cuando atiende a una persona. Ese es el registro. ¿Qué definición tiene y qué finalidad? La definición la acabo de dar. ¿Y qué finalidad persigue? La finalidad va a depender mucho de la tarea para la cual o para qué se necesite ese registro. Por ejemplo, si yo soy el enfermero asistencial de un sector, de una sala, ¿cuál es la finalidad que yo escriba? Dejar constancia escrita del si el paciente que yo atiendo come, no come, se levanta, le duele, está medicado, fue al baño, vino a la visita, lo vio el médico, se rehabilitó. O sea, mi finalidad va a estar dada a obtener datos de ese paciente. Ahora, la finalidad se modifica si yo soy, por ejemplo, el jefe de enfermería del sector. Ya es más amplia la mirada, ya mi registro no está dado en un señor específico, sino en cuántos pacientes están internados en el servicio, de la patología prevalente del servicio, los pedidos que son registros también, las visitas. Bueno, mi actividad es un poco más amplia y no es tan personalizada. Si yo soy el jefe del departamento de enfermería, ¿cuál es la finalidad de registrar? Obviamente que la visión es más macro. Yo tendré que ver el girocama de la institución, las patologías prevalentes, el nivel de complejidad de los pacientes, de la institución, la estadística, el ausentismo del personal, las fórmulas. O sea, mi finalidad va a estar dada más a lo administrativo y a lo macro de la institución, ¿sí? Entonces, definición y finalidad no es lo mismo. Una es para qué son los registros y el otro para qué se realizan. Vamos a poner un ejemplo de un registro de enfermería. Fíjense, lunes 17:09 TM. Supongo que es turno mañana. Hoy atendí al señor Raúl Fretes. Divino el señor. Me parece que le agradó mi trabajo. Fue al baño y se comió toda la comida. A la tarde la siguen cuidando otros colegas que son unos genios. Y hay una firma, ¿sí? Esto es una evolución de enfermería. Muchos podrán decir, no, es una locura, ¿cómo voy a escribir así? Está todo mal. Obviamente que se hace difícil interactuar ahora, pero si yo preguntara qué es lo que está mal, me van a empezar a decir, no, porque no tiene el horario, no porque tiene siglas, no porque dice un montón de cosas, no es el lenguaje que habla un enfermero, le faltan datos. Bueno, más allá de lo que ustedes digan, yo le podré decir, todo eso significa que está incompleto, pero no es que está mal lo que escribió, porque ahí dice que el señor se llama Raúl Frete, que fue tal fecha, en el turno de la mañana, que está contento el señor, que se ve que le gusta cómo lo cuidan, que fue al baño, ¿sí? Que comió, que lo van a seguir cuidando. O sea, el dato está. ¿Qué es lo que hace que esto esté mal? Y acá es donde uno tiene que empezar a entender. Ya vimos recién qué era como definición el registro, después qué finalidad persigue y ahora es cómo se hacen los registros de enfermería. Esta es una materia pendiente cuando estudiamos. En enfermería no nos enseñan cómo hacer y qué escribir, porque obviamente se hace difícil decirnos qué escribir. Sí, lo que nos dan son características de ese registro y desde ahí sale cómo uno empieza a trasladar un dato de la persona al papel, a dejar asentado lo que escribió, lo que le pasó al paciente, narrarlo. Bien, este registro, ¿qué es lo que tiene malo? Mucha subjetividad, ¿sí? Es muy subjetivo. A la persona le parece que el señor está contento, a la persona, al enfermero que lo cuida, le parece que está contento, a la persona, a esta enfermera, le parece, pero es muy subjetivo. Eso es lo principal de equivocado que tiene este registro. No le puedo decir cómo se llama la enfermera porque obviamente no hay un nombre. Entonces, vuelvo a lo anterior. ¿Cómo hay que registrar? Si a mí cuando yo estudié no me enseñaron. En realidad no me enseñaron cómo se escribe y qué pongo.
sí me enseñaron determinadas cuestiones que yo tengo que saber de cómo se compone un registro, y a partir de ahí van a salir mis registros de la manera correcta y después se van a ir perfeccionando. Entonces, dos principales temas: las características de cómo debe ser un registro y la finalidad o el propósito, el cómo se hace y para qué se hace. Esto es lo que nos enseñan cuando estudiamos de enfermería. No nos dicen qué escribir, sino nos dicen estos puntos para que a partir de acá salga el registro. Entonces, lo principal que tenemos que tener en cuenta sobre características del registro, cuando el ejemplo que di es muy subjetivo, ¿qué es lo principal que tiene que tener? Objetividad. Un registro, para ser de manera correcta, tiene que ser objetivo, o sea, medible, se puede tocar, palpar, ¿sí? Lo que le pasa al paciente, ver, objetivizar, ¿sí? Yo mido la temperatura y se traslada un valor, le pongo un termómetro y me aparece un número. Bueno, ahí está siendo objetivo, no es creo que tiene calor, creo que tiene fiebre. Lo principal del registro es que, como característica, que sea objetivo. Otra característica del registro es que sea claro. El registro tiene que ser clarito cuando uno escribe, y esto va de la mano del siguiente punto: tiene que ser legible. ¿Conocen algún profesional de la salud que escriba de manera ilegible? Ahora lo vamos a ver igual. Aclaro que son varios, no es solo el médico, si apuntaron al médico, somos varios los que escribimos ilegible. Y acá hay un tema legal, que ahora lo vamos a ver. Entonces, dijimos que la característica es que el registro tiene que ser objetivo, claro, legible, conciso, actualizado. ¿No? Yo no puedo ponerme a escribir la historia de la vida del paciente, que si bien es un dato importante, pero irá en una nota anexa, porque no van en la hora, en el registro que estoy haciendo hoy, porque estamos hablando que tiene que ser actualizado. Completo, otra característica principal, secuencial y cronológico. Estos dos puntos finales hacen referencia a que tiene que tener horario. El turno mañana, como estaba el ejemplo de hace un rato, ¿qué horario es el turno mañana? ¿De 6 a 14 es el turno mañana? ¿Eso es a la mañana? ¿De 8 a 12? ¿Sí? Ahí puede haber mucha variación. Entonces, la característica es la secuencialidad y la cronología. Turno mañana de 6 a 12 horas, punto. Pero necesitamos que pongamos fecha y hora, sobre todo. ¿Para qué? Para que cuando el paciente tiene una novedad, ponemos el horario. ¿Le duele la cabeza? ¿A qué hora? En el turno mañana. ¿A qué hora? ¿A las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a la 1? En el turno mañana. ¿Sí? Se hace difícil explicar algo cuando no está justificado en el registro. Entonces, la cronología dice que a las 8 y 10 de la mañana el paciente presentó cefalea. Entonces, ¿cuándo le dolía la cabeza? A las 8 y 10. Y a partir de ahí se generó, en consecuencia, la información al médico, el médico le indicó un tratamiento y así se fue dando y se hace una cuestión secuencial. Eso es la característica del registro. El otro punto importante de los registros es ¿para qué registramos? ¿Sí? Esta es una pregunta que habitualmente hago yo. Si digo, ¿para qué registramos los enfermeros? Y en general la mayoría dice que para evitar problemas legales. La verdad que no es que está mal, pero sería muy triste que los enfermeros solamente registremos para evitarnos problemas legales, cuando el registro tiene un montón de otros beneficios. Por ejemplo, es la comunicación. El registro por excelencia es la comunicación entre servicios, entre profesiones, entre disciplinas, entre enfermeros de la misma disciplina, personal de la misma área, la enfermeroterapia con enfermeros después de otro sector. O sea, tiene la ventaja de la comunicación, de la continuación del cuidado. Tiene como propósito también la valoración, dejar escrito ahí la valoración del paciente, la educación si la tuvieren. A partir de ahí podemos educar a un paciente a partir de un plan estratégico, o bien nos sirve para nosotros los enfermeros para dar una charla sobre la educación del paciente, de cómo hay que hacerlo, ¿sí? Sale todo lo que aparece en el registro. La investigación, todos los trabajos que se pudieran hacer salen de todos los datos que haya en un registro. Acá está la documentación legal, que si bien no es menor, pero es una más de tantos propósitos de por qué registramos. La auditoría, fíjense que las auditorías vienen a ver las historias clínicas y siempre visualizan la hoja de enfermería, porque saben que hay mucha información ahí.
o al menos se espera que ahí haya mucha información. La facturación es otro propósito que tiene el registro. Cuando hay lugares que tienen personas exclusivas facturistas que se dedican, sobre todo a los sanatorios privados, a contabilizar y a ver los materiales e insumos que se gastaron, sale de la hoja de enfermería, sale de las planillas de enfermería, sale de planillas donde el enfermero solicita un pedido. ¿Sí? Es mucha la información que tienen los registros de enfermería, no solo para nosotros, sino para el resto de los profesionales y equipos de salud. Hablando de marco legal, tendremos que decir, como ya lo venimos dando hace un rato, todo lo que se hace en enfermería o todo lo que habla o exija enfermería algo no sale de mi jefe, mi supervisor que me exige, sino de un marco legal que exige a todos los profesionales de la salud de cumplir con un montón de preceptos, en este caso, sobre todo el registro. Y acá, por ejemplo, tenemos la Constitución Nacional Argentina, todas las leyes de enfermería hablan del registro, la Ley Básica de Salud, que esta ley hace referencia a cómo deben ser los registros de todos los profesionales, la Ley de Derechos del Paciente, que tiene un apartado exclusivo que habla de la historia clínica, desde el artículo 2 en adelante, habla exclusivamente de la historia clínica, que es registro, la resolución ministerial 194 del año 95, esta es norma de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería. Ahí está establecido cuántos pacientes puede atender un enfermero, los girocama, el índice de atención de enfermería, o sea, toda esa información sale de acá. Y dentro de esa información también está en esa norma cómo tienen que ser los registros de enfermería. Fíjense, todo el marco legal que nos exige a nosotros los enfermeros para que lo hagamos, como para que nos estemos olvidando de registrar y llame al compañero, me olvidé de registrar, mañana déjame un espacio que yo escribo lo que me falta. No, no corresponde porque eso está mal. ¿Qué dice la Constitución? Igual que cuando hablamos de la historia clínica al principio. No va a decir las hojas de enfermería, no, va a decir que la persona que tiene derecho a gozar de la atención de la salud también tiene el derecho de una información adecuada y veraz. O sea, que esté correspondiente lo que dice el registro y que sea veraz, que no sea falaz, que no se mienta, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta todo esto. Las las leyes de enfermería, todas las leyes de enfermería, en uno u otro artículo hablan, sobre todo en la reglamentación, en el artículo 3, las competencias que tienen los enfermeros. Y cuando hablamos, tiene un montón, pero cuando hablamos de registro de enfermería, este artículo 3 en el punto 5, en el inciso 18, hace referencia a todas las actividades que tienen relación con el cuidado del registro. Por ejemplo, en el inciso H dice que, al ser una ley, tomémoslo de esta manera. Los enfermeros tenemos la obligación, o la ley nos obliga a observar, a evaluar y a registrar los signos y síntomas que presentan los pacientes y decidir las acciones de enfermería a seguir. En el punto J, la ley nos obliga a planificar, a preparar, a administrar y a registrar la administración de medicamentos por la vía que fuere, de acuerdo con la orden médica escrita, completa, firmada y actualizada. Esto echa por tierra el iguales indicaciones, las indicaciones telefónicas, no. La ley a mí me obliga a medicar una paciente con una orden médica escrita, completa, firmada y actualizada. Después, cuando veamos algunos tips, nos vamos a ver cuáles son las... si se pueden acatar las indicaciones médicas telefónicas. Pero acá ya va en contra de eso, porque acá la ley a mí me obliga a que cuando yo medique, tengo que hacerlo con una indicación médica escrita, que esté completa, que esté firmada y esté actualizada. No es que el doctor hoy hizo la indicación, por 48 horas tengo que seguir medicando. No, la indicación tiene que ser actualizada. Ese es mi marco legal para yo oponerme a hacer una indicación que no tiene la actualización. Por ejemplo, yo tengo un paciente y tiene indicaciones, hoy es día 14, tengo un paciente que tiene la última indicación del día 11, 12, no la puedo hacer porque no corresponde. La ley me obliga a que sea actualizada.
Otro punto, cuando hablamos de registro, es que la ley también nos obliga a realizar el control y el registro de los ingresos y los egresos del paciente. También nos obliga a realizar el registro de la evolución, ¿sí? A escribir. No es que, bueno, si no tiene novedad no escribo, no. La ley no dice eso. La ley dice que es nuestra obligación realizar un registro y evolución de los pacientes y de las prestaciones de enfermería al individuo y a la familia, poniendo fecha, firma y número de matrícula. Fíjense, todo el marco legal que obliga a nosotros, los enfermeros, a escribir. Después tenemos esta ley, que es la 153, que habla de cómo deben ser, en su reglamentación, de cómo deben ser los registros de todos los profesionales, no solo los enfermeros, de todos. Y esta ley dice que los registros deben ser redactados por todos los profesionales del equipo de salud en forma legible. O sea que la ley obliga a todos los profesionales de la salud a escribir de manera legible. ¿Qué pasa si uno escribe de manera ilegible? Hay una sanción, ¿sí? Hay una sanción para el que escribe de manera ilegible. Uno podrá decir, ¿puedo ir preso por escribir de manera ilegible? Y uno diría, la verdad que no, ¿cómo? Por escribir mal, tener fea letra, ir preso. Todo depende, siempre depende del contexto. Si el paciente le pasó algo grave y lo que está escrito no se entiende y se considera ilegible, es como si no lo hubiésemos hecho. Entonces, ahí entra otra cuestión. ¿Puedo ir preso? Y bueno, si el paciente se murió y encima no escribí nada o lo que escribí se anula, y puede llegar a darse esa situación. También dice esta ley que no hay que dejar espacios en blanco entre escritura y escritura. Hay que cerrarlos con un punto, una rayita, porque si no damos lugar a agregados. Las enmiendas o raspaduras deben ser salvadas. Esto hace referencia a también el comentario muchas veces en los hospitales, en las instituciones, de que la supervisora es la que viene y dice que no hay que tachar, no hay que rayar, no hay que usar liquid paper. Más allá que lo diga, esto viene de una ley. ¿Y qué ley dice eso? Esta. La ley que estamos hablando ahora, la básica de salud, dice que las enmiendas no se tachan, no se pone liquid. ¿Qué hay que hacer? Salvarlas. Hay que trazar una línea al texto erróneo o equívoco y poner no corresponde. Digo, o léase tal cosa, o donde dice tal, léase tal otra, y se firma. Cuando uno firma es como que justifica la enmienda. También dice que estos documentos, todos los registros, tienen que ser llevados al día, fechados y firmados. Esto echa también por tierra. En muchos lugares hay pacientes que tienen indicaciones de hace varios días y dicen igual indicaciones, igual indicaciones, igual indicaciones, no va más. La ley dice que los registros tienen que ser llevados al día. Tienen que tener fecha y estar firmado por quien lo haya hecho, con número de matrícula, nombre y apellido. Otra marco legal que exige que tenemos que registrar es la resolución 194, que son 67 normas. Tiene dos que hace referencia, la 56 y la 66, que dicen cómo primero que tiene que haber un sistema de registro y cómo tienen que estar confeccionados. O sea, hay mucho marco legal para que yo no quiera registrar. Los registros son la base del desarrollo profesional y una herramienta imprescindible para la comunicación dentro del equipo de salud. Por tanto, necesaria para conseguir el mayor nivel de calidad en la atención del paciente. Los registros de enfermería son la declaración jurada de las prestaciones de enfermería. Cuando yo registro, estoy declarando mi posición y declarando mis cuidados. Por eso tiene todas estas consideraciones, como se toma como declaración jurada. Hay dos principios del derecho que hay que tener en cuenta. Uno es para la primera parte de la charla que vimos, la responsabilidad. Dice este principio del derecho, no es atenuante aducir desconocer una ley para no cumplirla. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo argumentar o decir, la verdad que no sabía lo que dice mi ley de enfermería o lo que dice cualquier ley. Por el contrario, no es un atenuante, es un agravante. Yo no puedo no saber. Y otro principio a tener en cuenta cuando uno habla de los registros
sobre todo, dice, lo que no está escrito no está hecho. Y acá yo le agregaría lo que no está escrito en tiempo y forma, porque no es que yo mañana vuelvo a escribir. Lo que no se escribió en el momento y puede dar lugar a cualquier cosa, a tentativa de algo, a que no me crean lo que escribí, a que ahora lo agregué, a que me olvidé, no. La idea del registro es que se haga en tiempo y forma. Lo que no está escrito en ese momento, puede ser que nos pidan, a ver, amplíame lo que escribiste, pero ya no tiene el mismo valor probatorio que el haberlo hecho en el momento. Bien, cuando hablamos de figuras legales, el otro día hablamos de la negligencia, de la imprudencia para actos más comunes y generales de la enfermería o de nuestra tarea diaria. Pero cuando hablamos de temas registros o de documentación, la figura principal es la sustracción de pruebas. ¿Y qué dice como definición la sustracción de prueba? Esto es el diccionario médico-legal, y dice que la sustracción de pruebas consiste en un delito. Acuérdense lo que era delito. Delito es contrario a la ley, no a derecho. Entonces, bueno, es un delito. O sea, hice algo contrario a la ley. ¿En qué consiste este delito? En apartar. Bueno. En apartar, separar, ocultar, destruir. Por favor, o cierren los micrófonos. Todos los objetos que yo destine a utilizarse de prueba ante la autoridad competente. Entonces, sustracción de prueba es romper una hoja, perder una hoja, anular una hoja, cambiar una hoja, modificar una hoja. Eso es un delito. Y es un delito de daño que requiere un resultado, exige un resultado. Entonces aparece la tentativa. La tentativa, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Se perdieron o lo perdiste? ¿Sí? Porque se supone que hay una exigencia del registro hacia los profesionales de la salud. Y acá aparece la pregunta que yo le hacía recién. ¿Uno puede ir preso por no escribir? Todo va a depender del contexto. ¿Qué dice el Código Penal en relación a los delitos? Tengo el micrófono abierto, ¿puede ser? Sí, te juro. Entonces le aviso que de las 4 hasta las 7 ven a retirar. Eso, ven. Dale, gracias. Bueno. Eso es lo que por favor, Vanessa Alegre, cerra tu micrófono. Perdón, licenciado. Sí. Vanessa, tu micrófono está abierto y interfiere con la clase. Bien. Bueno, recién dimos la definición del diccionario con respecto a la sustracción de prueba. ¿Qué dice el Código Penal con respecto a la sustracción de prueba? Y acá empiezan las complicaciones. El Código Penal dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que sustrae. Siempre piénsenlo en base a la hoja de enfermería o cualquier hoja médica, ¿no? Uno puede ir preso si la pierde, si la altera, si la saca a propósito, si la oculta, si la destruye o la inutiliza. Todo objeto destinado a servir de prueba y uno lo extravía puede ir detenido, puede ir a prisión. Uno podrá decir, es muy extremista perder la hoja de enfermería, que voy a ir preso. Todo depende del contexto. Un paciente se murió y yo perdí la hoja de enfermería y es grave, ¿sí? Entonces, piénsenlo en eso. Y cuando hablamos de historia clínica, yo ahora les voy a dar un ejemplo. Un paciente se muere, se perdió la historia clínica, es grave. Estas son algunas demandas de cosas que han pasado habitualmente en la enfermería. Esto es viejo, es del año 2007-2008. Esto era un turno franquero en un sanatorio, ¿sí? 14 horas de trabajo, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Paciente internado que al mediodía se descompensa, ¿sí? Empieza con problemas de salud, viene el médico a revisarlo y después mejora y se queda ahí. ¿Qué pasó? El enfermero, cuando hay una demanda de la gente hacia la institución, se lleva y se analiza la prueba, la hoja de enfermería, las indicaciones médicas, y se determina que hay ausencia de varias hojas de enfermería. O sea, faltaban hojas de enfermería. Existían espacios en los que el paciente no había sido observado ni evolucionado.
Y esto era una discusión. ¿Cómo que no había sido observado si el enfermero escribió paciente estable sin novedad? 14 horas, lo único que escribió el enfermero fue paciente estable sin novedad. Fíjense, 14 horas. El paciente no se levantó, no fue al baño, no durmió, no se bañó, no vino a la familia, no lo medicaron. Hay un montón de datos que no aparecen. Y encima le anularon la respuesta. ¿Por qué? Porque dice paciente estable sin novedad, pero no tiene horario. ¿En qué momento estuvo estable sin novedad? ¿A la mañana, a la tarde o a la noche? Listo. ¿Cuál es la sanción? No tener en cuenta lo que se escribe. Por eso es importante, porque en este caso le van a decir al enfermero, usted como enfermero sabe que tiene que registrar no solo los datos del paciente, sino tiene que poner la hora. Profesor, por favor, reactive su audio, que sin querer lo silencié. Perdón. Hola. No lo escuchamos aún. Lo que está hablando el licenciado. Tiene que reactivar su audio, licenciado. Pueden reactivar su audio ahora, sí. Ah, bueno, ¿ahí me escuchan? Ahí la escucho, disculpe. Perfecto. Bien, bien. Bueno, sigo. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, sí, se está viendo. Bien. Les decía que estábamos con el tema de los ejemplos. Este es un hospital de agudos de acá, perdón, un hospital de salud mental de la provincia de Buenos Aires, donde había un interno de salud mental que se electrocutó y tenía heridas importantes, lo estuvieron curando, se les complicó y lo derivan a otro hospital de mayor complejidad. Después el paciente fallece.
Se hace una intervención, se investiga la muerte y la jueza determinó procesar a 6 profesionales del hospital. 2 psicólogos, un psiquiatra y 3 enfermeros. 2016 esto, por abandono de personas seguida de muerte. ¿Qué había pasado acá? La jueza considera que abandonaron a esta persona después, antes de muerta, y por eso murió, y que hubo maniobras de sustracción de pruebas. ¿Y esto qué quería decir? Se perdió la historia clínica. La jueza considera aprobada la desaparición intencionada. El tema es, a ver, ustedes lo atendieron, tenían historia clínica, se le murió el paciente y se perdió la historia clínica. Entonces, ella asume como que ustedes la perdieron a propósito. ¿Tá? Entonces acá hay que remarla, porque uno tiene que decir, no, madre, yo escribí, ¿dónde está la historia? No, se perdió. Es importante, la historia no se puede perder. ¿A quién dijimos que le pertenece la historia? Al paciente. Pero ¿de quién es responsabilidad del cuidado? No del enfermero, de todo el equipo de salud, personal de enfermería, médico y todos. Entonces, si se pierde una historia clínica más si un paciente fallece, es bastante complicado esa situación. Otro punto con respecto ya a los registros en sí, es el tema de la letra, y esto da lugar a errores, a confusiones, ¿sí? Porque cuando uno no tiene en cuenta la letra, puede interpretar cualquier cosa y se puede equivocar. Ahora, ¿qué dice el sentido común? Si yo no entiendo la letra, mi sentido común dice que no lo escriba, que no lo haga. Sin embargo, muchas veces uno trata de deletrear qué quiso poner y demás, y le administro una medicación, y después, cuando no es la misma medicación, ahí hay un problema. ¿Quién va a tener la culpa? ¿El que escribió mal o el que hizo igual la indicación médica o administró un medicamento pensando que era otra la indicación? La responsabilidad siempre va a ser, en este caso, del enfermero. Yo no entiendo la letra, no medico. Pido que la vuelvan a rehacer. El que tiene que entender soy yo. Si yo administro, necesito letra clara. Acá vamos a ver algunos tips que son necesarios a la hora de los registros de enfermería, ¿sí? Para hacer de manera correcta la tarea de nosotros a la hora de trabajar y desempeñarnos en la sala. Por ejemplo, un tip para buena práctica es no registrar nunca los cuidados antes de tiempo o al final. Hacerlo mientras se van dando las situaciones. ¿Y esto por qué? Porque a veces el enfermero tiene mucho trabajo, entonces para ganar tiempo va anotando todas las novedades, los signos vitales, lo que medicó, lo que pasó en un papel. Y después cuando tiene tiempo se sienta y transcribe el papel. Esto tiene un riesgo, que el papel se pierda. Entonces si se te perdió el papel, se te perdieron todos los datos. Y ahí hay un grave problema. La otra de registrar al final de tiempo. El problema puede ser porque ya no me acuerdo de lo que le pasó a todos los pacientes y a cada uno de ellos después de 8 horas de trabajo o de 10 horas a la noche. Entonces también hay un riesgo de que quede información perdida por ahí. La idea es hacerlo mientras se van dando las situaciones. Ir a la sala, ver un paciente, evaluarlo, tomar los signos vitales, valorarlo y ya hacer la evolución ahí. Con cada paciente como para ir haciéndolo en tiempo y forma y que no se pierda el dato. Utilizar letra clara y legible, ya lo vimos, era lo que decía la ley recién. No utilizar abreviaturas que solo usted comprende. Las abreviaturas no es que no están permitidas, pero están permitidas algunas, no todas. No es la que yo aprendí de chico y para mí es rápido escribir, no. Las que se aceptan son las que están institucionalizadas o las abreviaturas internacionales, las IAM, ACB, hipertensión arterial, ¿sí? De hecho, hoy en día se está trabajando mucho con seguridad de paciente y la tendencia es no abreviar más, porque la abreviatura puede dar lugar a confusión. Entonces, la seguridad del paciente insta o sugiere no utilizar más abreviaturas. No utilizar corrector ni dejar espacios en blanco, lo vimos en la ley anterior, que no había que tachar ni usar liquid paper. Otro tip súper importante es no delegar actividades o funciones de su competencia en personas no autorizadas. ¿Quiénes serían las personas no autorizadas más comunes en la tarea de los enfermeros? En muchos hospitales vienen los alumnos, por ejemplo. El alumno viene a aprender, entonces, ¿uno qué hace? Le delega la actividad o la función, le dice, tomá los signos vitales. Recuerden esto, le estamos delegando la tarea, pero la responsabilidad es de nosotros.
Si el alumno toma 12,8 y el paciente tiene 18,9, la culpa no es del alumno, la responsabilidad es del enfermero. Entonces, a tener en cuenta, yo le delego todas las tareas, pero la responsabilidad es indelegable. Esa no la puedo delegar, me corresponde a mí. Otro tema para tener en cuenta es el tema de la medicación. Por ejemplo, una buena práctica es no administrar medicamentos ni registrar actividades que no hayamos realizado ni preparado personalmente, ¿sí? Antes había lugares cuando se distribuían las tareas a los enfermeros, por ejemplo, cuando uno tenía que medicar, había alguien que preparaba todos los medicamentos. Después venía el otro y le administraba el medicamento y después había otro enfermero que registraba. Si había en ese proceso de preparar, medicar y registrar una equivocación y el paciente tenía una lesión, ¿de quién era la culpa? ¿A quién iban a buscar primero? Al que firmó. Y ahí esa persona iba a decir, no, yo solo firmé, lo medicó Juan. Entonces le van a decir a Juan, Juan, ¿vos fuiste? No, yo preparé, yo administré, pero lo preparó Alberto. Y vamos a ir a Alberto y decir, no, yo solo lo preparé, pero lo mediqué. Bueno, nadie iba a ser responsable y obviamente que hacía la justicia responsabiliza a las tres personas. Entonces también la tendencia, y con la seguridad del paciente, es minimizar estos errores. Entonces la idea es que cada uno prepare su medicación, administre su medicación, registre lo que hizo. Hay muchos lugares también que hoy en día están utilizando personales exclusivamente para preparar la medicación de todo el servicio, pero eso ya está estipulado, normatizado y protocolizado. Y a algunos lados le ponen una casaca, una camiseta, una remera que dice personal preparando medicación, para que nadie lo moleste. Y ya sabemos si hay un problema, a quién recurrir. No está mal, pero tiene que estar protocolizado de esa manera. No es de buena intención hacerlo, porque puede dar lugar a errores involuntarios. Otro punto a tener en cuenta a la hora de registrar las actividades que hacemos y sobre todo cuando valoramos es ser precisos cuando escribimos. No podemos utilizar términos como parece que le duele, parece que no tiene hambre, aparentemente está enojado, creo que está embarazada. No, esos son subjetividades y juicios de valor. ¿Está embarazada o no está embarazada? No puedo poner creo que. Distinto que ponga la paciente refiere un retraso de o refiere estar embarazada, lo cual lo destaco con comillas y lo menciono como que el paciente refiere, y es un dato súper importante, pero cuando yo lo traslado a mi registro como dato mío, carece de objetividad y carece de fundamento. Entonces, no puedo escribir creo, parece, aparentemente, no. Tengo que ser objetivo con lo que escribo. Acá vamos con las indicaciones que hablamos recién, las indicaciones telefónicas, verbales sobre todo. Las indicaciones verbales se realizan en casos de urgencias y serán ratificadas por escrito por parte del médico responsable lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto? Que los enfermeros nos pasa muchas veces, nos llaman por teléfono, dale tal cosa, hacele tal otra. Si es una urgencia, se acepta. Si no es una urgencia, lo va a tener que venir a evaluar el médico y en base a eso me lo indica, me lo prescribe y yo medico. ¿Se entendió? Acá hay algo que yo quiero destacar. Entiendo que yo desde este lado, en el día de hoy dándole esta charla, uno podría decir, la verdad que es re fácil estar sentado dando la charla, no se hace esto. Lo difícil es estar en el lado de ustedes, trabajando y tener que estar peleando no con el médico, discutiendo con mis compañeros por el tema de la medicación verbal. Lo que yo estoy hablando es lo que, acuérdense lo que dijimos la primera vez, el deber ser, esto es lo que corresponde. Si ustedes después lo quieren hacer o no, es una decisión de ustedes. Pero sepan que si ustedes aceptan una indicación verbal o telefónica y no es una urgencia, si después llega a pasar algo, la persona que se las dio no le va a decir que la dio él. Probablemente va a decir, no, entendiste mal, yo no te dije nada. Y ahí uno se va a ver en un problema y ahí lamentablemente vamos a aprender a nunca más hacer algo por teléfono. Entonces, en vez de que yo le diga al médico, el señor fulano tiene dolor, y me digan, dale un diclofenac, después paso y te lo escribo, que es lo habitual, tiene que modificarse esto. Por ahí, como yo lo solicito.
En vez de decirle eso, directamente voy a llamar, hola, doctor fulano, sí, ¿qué necesitas? Tengo un paciente con dolor, necesito que lo vengan a evaluar. Y se cortó la llamada telefónica, y ya está. Y si tiene que venir, va a venir. Si no viene, bueno, él se hará cargo porque no vino. En todo caso, lo volverá a llamar, ¿sí? Entonces, eso es lo que digo. Esto es lo que corresponde. Y así se cambian las situaciones, ¿sí? Por ahí hay que cambiar la forma que uno pregunta. Necesito que evalúen un paciente. ¿Listo? Eso hace que me están pidiendo la evaluación de un paciente. Tengo que ir a ver y evaluarlo. En cambio, si me dicen, le duele la cabeza, listo, dale tal cosa. ¿Está? Cambiemos la pregunta y responsabilicemos o comprometamos a los otros profesionales de esta manera. Y si me dicen, no, te lo paso por teléfono, después lo voy a firmar, mira, la verdad que es una indicación, necesito que esté escrita, si no, no la puedo administrar. Y acá también hay una responsabilidad de los que por ahí ocupamos cargo de gestión, ¿sí? No es solo decirle al enfermero asistencial, cuando venga el médico, decirle que haga, está bien, porque eso va a ser una discusión. Para eso estoy yo como jefe, de llamar al jefe médico y decirle, a ver, doctor, necesito que por favor nos pongamos de acuerdo. El enfermero no va a medicar nada por teléfono, no va a medicar nada verbal si no es una urgencia, porque si es una urgencia no hay problema, porque sé que a los 2 minutos están al lado mío. Ahora, si no es una urgencia, necesito que vengan a evaluar el paciente, escriban lo que prescriben y ahí recién el enfermero lo va a administrar, ¿sí? No es fácil ni cambia de un día para el otro esta situación, pero digo, así es como se van modificando las situaciones. Ahora vamos a ver algunas fotos de hojas de enfermería, ¿sí? Después vamos a terminar y si tienen algunas preguntas, pero de cosas que nos pasan todos los días, por ejemplo, y tratando de ver dónde está la equivocación para ir subsanándola, ¿no? Por ejemplo, con el sistema papel, que en la mayoría de los lugares hay, otros tienen sistema informatizado, que después si me quieren preguntar yo les respondo, pero con sistema papel, por ejemplo, una de las desventajas, ¿cuál es? Que en reiteradas ocasiones no es legible. Esto nos pasa a todos, no entiendo la letra. El sistema informatizado es todo lo contrario, es totalmente legible. Bueno, esta es una contra del sistema papel. Otra desventaja que tiene el sistema papel es no siempre se completa con la aclaración de la firma y la matrícula, tal está esta foto. ¿Sí? Tiene la firma y le falta la aclaración y el número de matrícula. Por tanto, esta indicación no debería cumplirse porque está incompleta. Otra desventaja del sistema papel dice que las indicaciones y las evoluciones pueden ser modificadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que trae mucho problema y discusión. Quiere decir que yo tengo una indicación médica hecha a tal hora. Al rato voy a ver y tengo un agregado nuevo o modificaciones. Si a mí no me avisaron, yo me doy enterado en ese momento, a partir de ahí tengo que informar. Pero lo lógico sería que quien hace la modificación lo avise. Acá tenemos un ejemplo. Este paciente tenía indicado el lorazepam arriba, el médico viene, lo anula, tampoco es la forma de tachar, porque no corresponde esto, él lo tacha, lo anula y agrega otro, el fentanilo. Ahora, ¿en qué momento lo hizo? ¿Recién, hace una hora, esta mañana? No lo sé. Entonces, porque el médico también debe cumplir algunas normas. Y con respecto a la indicación médica, él directamente no tiene que tachar esto, directamente hace una llave, puede poner suspendido la fecha y la hora, y acá también la hora de que se agrega el fentanilo por la suspensión del lorazepam. Si eso no lo hace el médico, que por ahí no lo hace, el enfermero sí o sí, cuando se percata de esta novedad, tiene que agarrar la hoja de enfermería y ver la hora y decir, bueno, ¿qué hora es? Las 15, son las 16:20, listo, 16:20 se recibe modificación de indicación médica, se suspende el lorazepam y se agrega fentanilo por el doctor Pérez o quien haya firmado, ¿sí? Pero en algún lado tiene que estar el cambio de modificación, no se puede dar esto así nomás sin horario y en qué momento se modificó. Alguien, sea el médico o el enfermero, lo tiene que escribir. De hecho, lo tiene que escribir el médico también, pero si no lo hizo, el enfermero no puede no escribir, porque es un cambio en el tratamiento. Fíjense esta hoja de enfermería. Este es un turno noche de un servicio de neonatología de las 8 de la noche a las 6 de la mañana el turno. ¿Sí? Lo que está tachado acá, tapado en la firma de la colega. ¿Qué es lo que sucedió acá? Dice que el paciente hasta las 23 horas
estaba en una determinada condición. A las 23:15, el paciente se complica, lo colocan en un respirador, trabajaron toda la noche, y todo esto que está acá es lo que se hizo durante toda la noche. La enfermera se va y firma. Esta hoja, así como está el registro, tiene un error muy importante a tener en cuenta. Los dejo unos segunditos que piensen, y después yo les voy a decir, y fíjense ustedes si coinciden. ¿Cuál es el error que tiene esta hoja? Mejor dicho, que tiene este registro, ¿no? Bien, el registro es, el error, mejor dicho, a las 23 horas, dice acá, se pone la novedad del paciente, a las 23:15 se descompensa y no tiene otro horario. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se le hizo a la paciente fue a las 23:15. Si le hizo algo a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, no tiene horario. Y si no tiene horario, el único que ingresa con horario es de las 23:15. ¿Por qué es importante esto? Porque llevado a un tema legal de demanda, probablemente la historia clínica hecha por el médico diga otro horario, y por ahí dice otra cosa que no es lo que pasó realmente, pero si esa tiene horario, está bien confeccionada y el enfermero no, ¿a quién le van a prestar atención? A la del médico, porque la enfermera le dice, usted todo lo que hizo fue a las 23:15. Y acá tenemos el problema de la letra, uno de los cuestionamientos de enfermería tremendo con el tema de la letra médica. Pero obviamente no vamos a hablar de la letra del médico, sino de la letra de nosotros, los enfermeros, para que veamos los problemas que tenemos. Le doy 3 segundos para que traten de dilucidar qué dice ahí. Bien. Es difícil, pero también no es imposible, porque si uno se pone a buscarlo, va a entender lo que dice ahí. Ahora, ¿cuál sería el problema acá? Que la ley no dice, traten de entender lo que se escribe. La ley dice, escriban legible. Y piensen que si hay una demanda, detrás de una demanda hay una víctima, y detrás de esa víctima hay un abogado, y el abogado le va a recordar al juez. A ver, no es lo que trato de entender que el enfermero escribió. El enfermero no tiene la letra ilegible y hay que sancionarlo. ¿Cuál es la sanción? Cuando uno escribe ilegible, se anula el texto, no tiene valor lo que escribió, entonces no es tomado en cuenta. Esa sería la sanción para el enfermero. Que el abogado mío me diga, mira, estamos en un problema porque vos quedaste responsabilizado porque no llamaste a nadie. Y yo le diga a mi abogado, no, sí, yo llamé, mirá, yo lo llamé al médico a tal hora, me dijo tal cosa, me dijo que haga tal otra. ¿Y dónde lo escribiste? Acá. O sea, eso y nada es lo mismo. Entonces, por eso, ¿cuál es el daño para mí? La sanción es invalidar lo que yo escribo. Otros ejemplos de otras hojas, evoluciones de un turno, ¿sí? De distinto horario. Este creo que es de la noche. ¿Sí? Fíjense este horario. Este es un turno de 10 horas. No tiene horario, entonces es una narración y no dice horario de nada. Lo principal es que no hay horario. Y también a tener en cuenta que se está sobrescrito, está tachado. Entonces eso se anula. Si acá hay una sobreescritura, lo que corresponde es trazar una línea y decir no corresponde, no anúlese, error y salvarlo, ¿está? Y escribirla de manera correcta. Pero de esta manera, la verdad que no. Acá estamos en el mismo tema, no hay horarios, esto es del turno noche, lo único que dice acá, 22, no sabemos si es el catéter 22, dice 22 horas, ¿sí? Pero bueno, no sabemos cuándo empezó la guardia, cuándo terminó, uno conoce el turno, ya asume que es de a tal hora se hizo, pero no tiene mayores datos, entonces esto es un tema legal y puede llegar a generar inconvenientes. Esta es una hoja de balance. Fíjense que tiene borrado acá, donde estoy marcando, con liquid paper, ¿sí? Estaba escrito algo y lo tacharon. Obviamente que cualquiera ve esto y dice, a ver, algo hicieron mal ahí, algo taparon. Entonces, el hecho de ocultar el dato, tacharlo para que no se vea, es tentativa de ocultar información y da lugar a eso, a la tentativa de que por algo lo tachó. Seguro que lo hicieron mal. Bueno, ¿tá? Entonces, por eso es importante tener en cuenta y no remarcar y no tachar. Y fíjense esta última, con respecto a la firma del colega, acá escribe y firma un garabato, que será su firma,
Hay un número de matrícula, pero no es claro, ni el nombre de la persona. La segunda firma dice lo mismo, también tiene la firma de la persona, pareciera tener un nombre y un número de matrícula que está remarcado, entonces tampoco se podría leer bien. Esto también da lugar a confusión y a anular. Y el último, bueno, habrá pensado que si no le vamos a entender la letra, directamente ni escribió. Esto tampoco corresponde. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Conclusiones. Tema registro de enfermería. Cuando uno habla de registro de enfermería, como dijimos la definición, donde queda recogida toda la información, se supone que uno obtiene un montón de datos cuando habla con la persona, cuando ve la evolución, cuando lo valora. Bueno, todo ese dato importante tiene que estar consignado en algún lado. Y en lugar de consignar ese dato, es en la hoja de enfermería, a través de los registros. Fíjense que el enfermero a veces tiene muchos pacientes y escribe poco. Y si tiene pocos pacientes, sigue escribiendo poco. Y ese es un problema. ¿Cómo justifica todo lo que hace? Y por ahí trabajó toda la noche, que nadie lo discute, pero al no dejar constancia escrita, pierde valor. Es la palabra de esa persona versus todo lo que se escribió. ¿Sí? Entonces, el registro, en muchos lugares, el pensamiento todavía es, primero está el paciente. Si tengo tiempo, escribo. Estamos equivocados, hay que cambiar ese concepto. ¿Sí? Todo es importante. Lo que le hago al paciente, que está por sobre todas las cosas, pero el registro también, sino no cómo me justifico solamente yo, sino cómo dejo constancia o evidencia de que el paciente estuvo mal, dolorido, solo, llorando, crítico. ¿Tá? ¿Qué evidencia tengo si no lo escribo? Por eso es importante el registro, no solo para los temas legales, sino habla del crecimiento de una profesión. Los enfermeros muchas veces nos enojamos de que el médico no le presta atención al registro de enfermería, ni lo lee. Y a veces uno tiene que pensar, ¿y qué va a leer? Si lo único que dice 14 horas de trabajo, paciente estable sin novedad. Por ahí no le da ganas de leer eso. Cuanto uno escriba más y con todo el texto que escribe tiene sentido y tiene cosas importantes, todo el mundo le presta atención. Ahora, si vamos a poner 14 horas, paciente estable sin novedad, y la verdad que mucha gente no quiere leer, porque sabe que escribe siempre lo mismo el enfermero y no dice nada. Entonces, esto habla también de la jerarquización de la disciplina, de posicionarnos como enfermeros en un lugar para que cuando yo diga algo se escuche, a cuando yo escribo algo, lo escribió fulano, vamos a ver. De esa manera uno va obteniendo este respeto, esto que siempre hablamos de que no nos tienen en cuenta, bueno, de esta manera. Y los registros son sumamente importantes. Muy bien, espero que les haya agradado la charla. Traté de hacerlo lo más didáctico posible porque son temas complejos donde uno habla de la ley, de los artículos, los incisos, los números. La verdad que no creí que tenga tanto sentido en esta etapa saber tanto desglosado del artículo, el inciso y el número de ley, sino de lo que dice y tratándola de llevar a un lenguaje común. Y lo digo común sin ser despectivo con ustedes, sino que mucha gente no está acostumbrada a lo jurídico. Entonces hay cosas que por ahí se les complican, pero traté de hacerlo lo más llano para que sea práctico y no sea complicado la lectura, ¿no? Así que bueno, acá tienen de nuevo mi correo y si necesitan comunicarse por alguna situación, estamos en contacto. Yo ahora, si tienen alguna duda, la respondo. Voy a salir de la pantalla y a dejar de compartir. A ver si es verdad. Ahora sí. Bien. Bien. Muy bien. Ani, bueno, yo tengo varias preguntas. Sí. Bueno, hay una cuestión con el uso de la historia digital que es el tiempo de registro de las cuestiones, que era uno de los temas que habló hoy. Por ejemplo, en la RISMI, que es así se llama nuestra historia clínica de la provincia, no se pone hora, ¿sí? Porque la hora es el ingreso a la historia clínica. Y una de las cuestiones que siempre estoy echando de ver es que por ahí son a las 9 de la mañana y el paciente crítico no tiene ni un registro. ¿Cuál es la implicancia legal de eso? Y después ponen 6 horas o también hubo pacientes que registraron a las 05
y ponen que en el mismo registro, no sé, se ve que dictaron que a las 03 fallece, se produce el óbito. Entonces son cuestiones por ahí que me parece que la idea, a ver, lo que se propuso es que al ingresar a la sala, después de ver los pacientes, hagan un ingreso a la RIG y después lo editen. Sí se tienen que acordar de editarlo para que el ingreso quede tempranamente a la historia clínica. No sé Bueno, cómo se harán en otro lugar. eso pasa también con el sistema papel. Si vos entrás, por ejemplo, a las 6 de la mañana, no puede ser que si uno ingresa a las 6 de la mañana, sean las 10 de la mañana y no hay nada escrito. O sea, por más que sea papel, a las 8 de la mañana tiene que haber un registro, como muy tarde, cuando ya tiene que figurar los signos vitales del paciente, por ahí está medicado, la primera valoración, pero ya tiene que haber una novedad. Eso pasa en el sistema informatizado y en el sistema papel. Ahora, ¿cómo se subsana el tema que vos me decís del horario? En algunos lugares, y en la mayoría, mejor dicho, en todos los sistemas, ¿cuándo se aparece el horario de la computadora? Cuando yo me siento y abro el sistema. Cuando abro el sistema, yo entré a trabajar a las 6 de la mañana. No me voy a sentar a las 6 de la mañana, primero que hago, abrir el sistema, porque me va a quedar abierto y por ahí primero priorizo ver los pacientes. Entonces, supongamos que yo empiece a trabajar y a las 7 de la mañana, 7 y media, abro el sistema donde ya tengo datos para anotar, me va a figurar que dice 7:30, porque el sistema se abrió ese horario. En muchos lugares esto se subsanó poniendo, abro el sistema, dice 7:30 de la mañana y el enfermero que escribe pone 06:40, paciente con los signos vitales alterados y empieza, pero pone el horario adentro. O sea, el sistema se abrió a las 7 y media. Vos imagínate que tengas una urgencia. Vos ponés el horario que abriste el sistema, te salta en la computadora, pero no es el horario que vos estabas trabajando con el paciente. Entonces, pero tenés que hacer la salvedad. Entonces, el sistema se abre a las 7 y media, pero vos cuando escribís ponés la hora real que lo atendiste al paciente. La verdad que eso ha dado resultado, porque el sistema no te permite otra cosa. El sistema te marca un horario cuando lo abrís, pero vos tenés que aclarar antes que el paciente antes le hiciste otra cosa. O sea, de esa manera se subsanó. No hay problema. No sé si ustedes, ¿qué ponen en el registro? ¿Todo es como una historia clínica completa o alguna parte nomás? En la historia clínica que tenemos No se nosotros, escucha. la historia clínica que tenemos permite crear plantillas, por ejemplo, que después se adhieren nomás. No hay diagnóstico de enfermería cargado en nuestra historia clínica, hay procedimientos, sí, se pueden cargar como controles signos vitales y eso, y te permite escribir los caracteres que necesites. Entonces se puede escribir. Sí, Por sí. lo menos esa libertad tenemos. Sí, a diferencia del sistema papel, el informatizado es cuando vos te sentás a escribir en el sistema papel, la diferencia es que no te dice a qué hora te sentaste. En cambio, el sistema informatizado sí te dice a qué hora lo abriste. Pero vos cuando agarrás la hoja de papel no ponés las 6 de la mañana ni las 7 y media, ponés la hora que le controlaste los signos vitales. Entonces, en el sistema informatizado se subsanó de la misma manera. El sistema se abrió a las 7 y media, pero a las 6 le pasó tal cosa, a las 6 y media tal otra, a las 7 de la mañana tal otra. De esa manera, tranquilamente se subsanó, más con la ventaja que vos decís que tienen los caracteres para poner lo que vos consideres necesario, ¿sí? No es que está envasado directamente que tenés que marcar el horario. Si no te permite poner, si no te permite escribir a vos alguna novedad extra y tenés que solamente manejarte con lo que ya está preestablecido, ahí se complica porque no tenés para modificar. Pero si tuvieras para modificar, no tendrías que tener ningún problema. El tema de lo legal es, siempre y cuando sea el horario que sea, siempre y cuando vos escribas y figure el horario que hiciste tu actividad, tu defensa va a ser, no, bueno, pero acá el sistema dice que esté a las 9 de la mañana. No. Yo abrí el sistema, pero mis tareas fueron realizadas antes. La única forma de hacer la trazabilidad es hacerla en el mismo momento, cosa que no podés tomarle los signos, salvo que tengas en la puerta de la habitación del paciente un sistema informatizado donde después de controlar, por ejemplo, acá hay un sanatorio en Capital Federal que trabajan con un iPhone, con un teléfono, que el enfermero va a la sala, va a la pulsera del paciente,
como un código de barras, habilita el sistema, ahí trabaja con el paciente y apenas le toma los signos vitales, por ejemplo, los anota en el momento. Entonces la trazabilidad es así, en el momento, porque está hecho el sistema, pero vos imaginate que si vos tenés que sentarte después de ver todos los pacientes, ir a la isla, a la computadora, abrir el sistema, obviamente la hora no es la misma. Tenés que aclararlo en algún lado. Bueno, eso también, esa era la duda, si eso era legal y se podía hacer. Tampoco vayamos a escribir a las 11 de la mañana lo que pasó a las 6, ¿no? No, tal cual. Por eso te digo, el tema, la pregunta acá sería, ¿cada cuánto se escribe? Se supone que en un servicio de áreas críticas, cada 2 o 3 horas el enfermero va trabajando y escribiendo. En un servicio por ahí de área abierta, más tranquilo, de 6 o 7 horas, no estás escribiendo cada 20 minutos, cada media hora, pero sí, mínimamente, 3 o 4 veces por día tenés que escribir. Cuando entras a trabajar, a las 2 horas de haber trabajado ya tenés que haber visto a los pacientes, evaluado, tomar los signos vitales y hasta medicado muchas veces. Entonces ya corresponde un registro. No puede pasar 5 horas y uno no se escribe. Eso hay que tomarlo como consignación también, ¿sí? Te digo lo que hago yo en mi servicio. Yo soy el enfermero jefe de la obstetricia de la maternidad donde trabajo. Me pasaba, los enfermeros entran a las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Yo planteo lo mismo, no puede ser que a las 10, 10 y media cuando se sentaban recién escribían, o sea, tenés 4 horas sin escritura, no, cambiamos eso, a las 8 ya tiene que haber un registro hecho, que incluía signos vitales, valoración, la primera medicación y el desayuno. Toda esa novedad tiene que estar consignada, porque no podés tener tantas horas sin escribir, porque después te la pasás escribiendo, perdés tiempo. Por eso también yo no tengo sistema informatizado en este lugar, tenemos papel. Entonces, en vez de después venir y sentarnos, voy a la sala con la carpeta, controlo a la paciente y ahí escribo. Entonces, era todo más rápido y más dinámico. Pero es como te organices vos. Pero coincido que no pueden pasar tantas horas sin registrar. Vi una mano de Mirta Farías levantada, no sé si quedó ahí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado Marta. No, era solamente para aportar nomás, aparte que es reentendible la clase que él dio, era para preguntar el hecho de que en las guardias de emergencia las indicaciones son generalmente verbales, y por ahí no es tanto la urgencia, ¿sí? Sino que el médico ya está acostumbrado, y por ahí es una actitud nuestra también de comenzar a evaluar esto como para cambiar también, o sea, un poco en la mentalidad del enfermero, desde el jefe para abajo, ¿no? Es como para hacernos, digamos, pensar y ver y reevaluar la tarea que estamos haciendo. Era eso nomás que quería aportar. Está bien. Gracias, Mirta. Vos sabés que es como vos decís, coincido 100%. Es como está acostumbrado el lugar de trabajo. Hay lugares donde ya el médico sabe que lo ve al paciente, lo evalúa, hace un papel y pone un Reliberán endovenoso, y se lo deja al enfermero en tal lugar y el enfermero va y administra. O si al paciente le tiene que hacer algún otro procedimiento, directamente, si tiene sistema informatizado, lo ve, anota, escribe y el enfermero le sigue y administra. Es como lo trabajes vos, pero hay que sentarse a hablar con el jefe médico del área y decirle, mira, yo necesito esto. Salvo que sea una urgencia, que nadie dice que en una urgencia primero escribime antes de pasar la adrenalina, porque es lógico, pero en la guardia, una ampolla, un analgésico, un antiemético o cualquier curación o lo que fuere, después que el paciente lo evalúa, que prescriba al médico y el enfermero obra en consecuencia. Eso se hace en muchos lados. Pero cuesta cambiar el hábito, ¿no? El mal hábito, digamos. Otra cuestión que aprendí hace un tiempo y por ahí quiero aportar y que me corrobore si es así o no, en el momento de reanimación de un paciente en paro cardiorrespiratorio, lo que aprendimos es que se registra la medicación, inclusive la hora de óbito, después que el médico registre las indicaciones y las horas de óbito. Porque para no entrar en algún error de registrar, si no está escrito no se registra. Si el médico no registró la hora de óbito, si no registró la medicación que se utilizó, yo como enfermera no registro, como para salvaguardar también legalmente mi trabajo. Algo. Mirá, lo lógico es, somos un equipo.
lo lógico es que cuando falleció el paciente y hay que poner la hora y lo que se usó, muchas veces el médico viene y te pregunta ¿a qué hora era? Porque a veces está más atento al enfermero que va, y coincide el horario, pero para evitar ese problema nada más. Y con respecto a la medicación, muchas veces te dice, porque está en otra, su cabeza, y uno es el que dice, no, le pasamos 3 adrenalina, 2, pero y si el médico no lo quiere escribir, lo escribo yo, porque eso es lo que se dio. Y el médico hasta me puede decir, no, a ver, no, ¿te acordás que le dimos tal cosa? El médico responde. Como también pasa en urgencias esto del diálogo, y es de buena práctica y no se usa mucho. Nos dicen, dale una adrenalina, y vos decís, listo, le doy la adrenalina, como refrendando lo que le estoy pasando, porque eso hace a que el equipo, no, porque por ahí te puedo decir, no, pará, no era eso, era otra cosa, eso ya ha pasado, pero somos un equipo de trabajo, y el horario tiene que ser el mismo porque el paciente era el mismo que atendimos todo, y a veces esa diferencia puede generar problemas. Pero se hace con ese propósito, de que no haya cosas involuntarias, porque no es que le cambiamos 5 minutos a propósito, sino porque para mí era las 9:10, para el otro. En la maternidad pasa lo mismo. Ya tenemos identificado qué persona toma el horario, porque a veces te pasa que el enfermero ve un horario, la partera dice otro y la médica otro. Entonces directamente la partera es la que dice, nació a tal hora. Ya está normatizado. ¿Sí? Las parteras dicen. Acá podría normatizarte así. El médico, que te entiendo que el médico, estando en la reanimación, por ahí no está pendiente cuántas adrenalinas dijo. Y de hecho en la reanimación te dice cuántas ya le pasamos y uno está más atento. Pero eso sí, se habla para anotarlos todos por igual. Licenciado, quiero hacerle una pregunta. Buenas tardes. En Hola. el caso de algunas instituciones de salud que todavía mantienen, son pocas igualmente acá en la provincia de Misiones, la historia clínica física, digamos, la que se escribe, manuscrita, ¿es necesario foliar las hojas de la historia clínica? ¿Por qué pregunto esto? Porque sucede que se extravían, como usted bien dijo y dio ejemplos, adrede muchas veces, en algunos casos, algunas hojas de la historia clínica. ¿Qué conviene hacer en ese caso? ¿Foliarlas? No, sí, no solo que conviene, es lo que la ley marca, tienen que estar foliadas. El problema es que lamentablemente uno las va a foliar recién después, cuando la unificás, pues no la podemos foliar antes, por más que la hoja tenga, pues de hecho la hoja de enfermería está en aparte, porque obviamente tienen otro sistema de trabajo, por eso los enfermeros van aparte. ¿Y cuándo se folia la hoja? Cuando se fue, ahí se junta todo y se le pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes no lo podemos hacer, pues no podemos tener la historia clínica 1, 2, 3, 4, y cuando llega la hoja de enfermería, no sé cuántas va a usar el enfermero, o cuántos días va a estar el paciente. Entonces, siempre se va a foliar posterior al alta del paciente, o cuando se haya fallecido, lo que sea. Es el problema de foliar una historia clínica de papel, que todo se hace posterior. Antes no lo podés hacer, por más que quieras. Esa es una de las ventajas que tiene el sistema informatizado. Pero bueno, sí o sí, una vez que el paciente se fue, tiene que estar foliado. Y lo que vos decís, el riesgo mayor de modificación, alteración, pérdida, además, se da en ese momento, al no estar foliada. Porque el paciente se murió y empiezan a desaparecer hojas. Por eso cada uno tiene que ser responsable y si ve que algo está mal. Mira, en muchos lugares la historia clínica la guardan los médicos bajo llave. En muchos lugares. Eso no corresponde porque o sea, ¿quién son responsables de la guarda de la historia clínica? Todo el personal sanitario. Ahora, por costumbre, la historia clínica siempre queda en el office de enfermería porque está a mano del que viene. Ahora, si el médico viene y la guarda porque tiene miedo que se le pierda, además, que está bien, tendrá derecho de él, yo le voy a decir, lo más probable es que tendría que informar de que la historia clínica queda bajo llave, guardada por no sé quién, y yo no puedo garantizar que la pueda cuidar. ¿Tá? Tengo que avisar, porque si la tira, la pierde, hace avioncito, no sé lo que hace, yo no me voy a hacer responsable de historia clínica bajo llave, qué sé yo dónde está esa historia. En cambio, si la historia queda en manos de todos, todos somos responsables. A veces pasa que se pierde la hoja y siempre le echan la culpa al enfermero. La historia clínica, la historia no es mía, es de todos. Entonces todos somos responsables de que no se pierda. ¿Tá? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí o sí tiene que estar foliada. El problema es en qué momento, y foliar se hace después. Antes es imposible foliarla antes, porque si no la tendrías que foliar por partes.
foliar las de enfermería aparte, que son las que se separan, y el resto de la historia toda junta. Ahí se podría hacer, pero bueno, tenés que hacer después una aclaración diciendo la historia clínica tiene 2 folios. Una, la parte de enfermería exclusiva, porque por practicidad siempre está aparte, si no tendría que estar agarrando la historia cada rato. Y ahí sería otra forma de subsanar eso, que esté foliada de otra manera. Si no, otra no hay. La mayoría se folian después. Muchas gracias, licenciado. A ver si Bueno, escribieron ahí. nosotros por suerte tenemos la suerte de vivir en Misiones donde la gente todavía es muy tranquila y la verdad que las denuncias son dentro de todo muy poco. Siempre decimos que si vivíamos en Buenos Aires sería otra historia. Y la verdad que quedamos mucho más expuestos porque cuando uno tiene la historia clínica en papel, eso queda dentro del nosocomio, del lugar donde se está trabajando. Al tener la provincia una historia clínica digital, el informe que yo hago acá en mi hospital cuando ese paciente va derivado a la ciudad de Posadas, eso es visto en Posadas. Que para el paciente y para el sistema de salud está buenísimo, podemos ver la historicidad del paciente, pero bueno, tener la precaución y el cuidado de que nuestro trabajo está siendo visto no solo dentro de mi hospital. Antes, ¿quién lo veía? Veía el médico, el otro médico estaba ahí, el administrativo, y después cuando se volvía a internar, bueno, ahora se puede acceder, y los jefes tenemos la posibilidad también, esto es un hospital que tiene más de 200 enfermeras, podemos ver y ayudar y verificar los registros para mejorar, y la verdad que se mejoró un montón, un sistema que permite, como te dije, sumarle fotos a la evolución, planillas del IRAP, podemos volver a rellenar, entonces la verdad que es muy enriquecedor. Y también expone mucho al enfermero. En realidad lo expone porque por ahí lo ven gente que no debería. En realidad debería verlo todo un equipo de salud, nadie más. Es un riesgo que cada vez no es lo mismo el equipo de salud de tu hospital que el equipo de salud de la provincia. Obviamente que es más amplio, ¿sí? Pero es un riesgo eso. Eso cuando salió el dato, la idea es que el paciente le pasa lo mismo. A mí me conoce mi historia clínica el personal del hospital. Ahora, con este sistema me lo conoce toda la provincia, me lo puede conocer. Pero vos fíjate que hoy se trabaja mucho con eso. Yo la otra vez te decía que estuve en Neuquén. Ellos tienen una aplicación en el celular para los pacientes. El paciente entra con la aplicación a su historia clínica y puede ver ciertas cosas, no todas, pero ve los laboratorios, la última consulta. Por un lado está bueno, pero es mucha información que se abre cada vez más, y de ser una historia clínica cerrada, que no la veía nadie, ahora de golpe la ves de todos lados. Y está bueno porque vos estás en un hospital, el que no tiene esta posibilidad, viene un paciente por ahí que no sabe de su historia clínica o de su enfermedad, o que está inconsciente y vos no sabés ni qué tiene, y estás a ciega. En cambio, este sistema te permite saber qué paciente está trabajando, qué tiene el paciente, qué le hicieron, qué tiene... ¿Sí? Se ahorra mucho tiempo, pero bueno, es mucha información abierta a mucha gente. Se supone que es exclusiva del sistema de salud, pero es mucha información. Bueno, ¿alguna otra consulta? Acá Mirta dice, se debería trabajar con el servicio de estadística porque son responsables del cuidado de las historias. Sí, estadística también es responsable, cada uno tiene una responsabilidad, ¿no? Estadística es muy importante, el ordenamiento, el seguimiento y demás, pero bueno, todos, cada uno, todos los equipos, todo el equipo de salud, administrativo, profesionales, son responsables de la historia, cada uno con su granito de arena. Estadística con llevarla que no se extravíe dentro del archivo, que sea de fácil búsqueda, que esté separada como corresponde, que esté actualizada. Bueno, cada uno desde su lugar es responsable de mantener esa historia clínica a mano y práctica para encontrarla, ¿no? Así que hay lugares donde el de archivo se fue, te cerró la puerta y vos te quedaste ese domingo sin historia, es un trastorno eso, ha cambiado.
por suerte, pero antes era así. Él le decía, a mí es mi responsabilidad y te cerraba la puerta. O sea, una locura. Hoy tenés la llave para ingresar al archivo, si no hay, lo busca la secretaria de otro lado. Pero bueno, se fueron mejorando un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, todavía, y cada vez la historia clínica, si uno se pone a leer lo que dice la ley de la historia clínica, tiene mucha información que el paciente no se le da, pero él tranquilamente podría exigir más cosas. A veces el paciente hasta desconoce cosas, por eso no las pide, pero te toca cada tanto uno que conoce de su derecho y te lo pide, porque ya lo tiene en otra provincia. En este lugar que te digo, si va uno a Neuquén a tu provincia, decir, y yo si en tal provincia la puedo ver porque acá no. Y en realidad el sistema no está preparado, pero la verdad que el derecho es el mismo en todos lados, ¿sí? Otro lado, cuando el paciente se va, te dan una historia clínica, te dan en el pendrive tu historia clínica digital, y no tenés que ocultar nada. Lo que pasa es que es otro tema eso, es abrir todo un abanico, porque vos decís, ¿para qué le voy a dar la historia clínica? ¿Con qué interés? ¿Qué sé yo? ¿Para qué la necesita? En realidad es de él. La gente no la pide, pero hoy si te la pide, también deberíamos dársela. Bien. ¿Alguna duda más? Bueno. En el chat no hay más, así que no sé si alguien tiene algo más que aportar. Solamente agradecer, Marta, al licenciado, al grupo que estamos tratando de organizarnos también. Yo creo que en enfermería tenemos mucho que aprender y gracias a estas capacitaciones nos orientan muchísimo más. Y bueno, y cada uno en nuestro grupo trabajar sobre ello como para mejorar, sí, justamente esa calidad de atención y justamente la parte legal. Muchas gracias por darnos y por estar. Y bueno, un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias. Sí, como hablamos temprano con Marta, el hecho de que uno tiene que entender y asumir que la enfermería la verdad que es hermosa, pero tiene mucha responsabilidad y a veces uno no asume todas las responsabilidades. Esto es, todo lo que hagamos es responsabilidad. Lo bueno, lo malo, cada acto nuestro, cada palabra que decimos, ahí lleva responsabilidad, más cuando uno cuida la salud de otras personas, ¿no? Pero bueno, tiene que asumir responsabilidades y sobre todo pronunciarse y que sentar posturas, pero la postura ante otras disciplinas es esto, el saber, el conocimiento, el plantarse bien, pero con el saber de lo que está haciendo. Por ahí nos falta a veces este tipo de situaciones como para generar en el otro esto que hablaba del registro. En muchos lados yo lo planteé. ¿Por qué no leen los médicos la hoja de enfermería? Y te dice, escriben 3 renglones. ¿Para qué la vamos a leer? Aparte, es como que recitamos lo mismo. ¿Entendés? Entonces ya es costumbre, establecer novedades. Entonces carece de interés para el otro, ¿no? Y se pierde una oportunidad tremenda de dejar todo. Nosotros en la maternidad somos muy técnicos, estamos cambiando eso. Nosotros, yo el otro día comentaba, ponemos si el paciente, si la mamá fue al baño, no fue al baño, la teta, si se levanta, si come, si los loquios, y le perdemos de vista a la otra parte del registro, ¿viste? La parte emocional, el vínculo con el bebé, si está angustiada, si no vino la familia, bueno, eso que también hace al cuidado. Ahora lo estamos trabajando, pero bueno, son cosas que uno va perdiendo, ¿no? Pero bueno, es todo un ejercicio. Eso está bueno, y la parte de consejerías, cuántas cosas le enseñamos y preparamos al paciente para el alta y nunca escribimos. Y hay, en mi hospital se está viendo, se está corrigiendo también la higiene y el confort. Entras a la terapia y los pacientes están de punta en blanco. Vas a la historia clínica y no hay un registro de higiene, de rotación, de cambio de sábana, de higiene bucal. Y eso es todo tiempo. Vos entras y te causa admiración lo cuidado que están. También nos pasa que después estos pacientes, por ejemplo, hay pacientes que después están escarados. Le digo, ¿qué pasa si le denuncia a la familia? ¿Dónde está anotado que ustedes rotaron al paciente en algún turno? Sí. ¿Dónde está anotado? Vos fíjate que hay una demanda, no me acuerdo la provincia, hay una demanda de la familia por una escara del paciente que se escaró y falleció porque se infectó. Y en porcentaje muy alto, depende de nosotros esa escara. Más allá del estado de la piel, el estado nutricional, que sí tiene algo que ver. Pero un paciente que lo tiene en la guardia y que se demora para internarse, está en la misma posición 4 o 5 horas, ya tiene los talones
lesionados, o sea, desde ahí arranca esto, y después hay que remontar esa escala, pues después aparte de derrotarlo hay que curarlo, o sea, doble trabajo. Pero bueno, digo, es todo un ejercicio continuo de todo el tiempo, y sobre todo de dejar escrito lo que se hace, que hacemos un montón y no queda evidencia de eso. Aparte, los registros a nosotros, los que hacemos gestión y estamos a cargo, también nos sirve para justificar el trabajo enfermero. Además del número de pacientes y todo lo demás, ¿por qué hay 14 pacientes en una unidad de clínica médica y hay 2 enfermeros a la noche? Y bueno, hay que ver cómo están los pacientes, cuán dependiente, cuántas acciones de enfermería. Entonces, todo eso sirve cuando a la hora de gestionar uno tiene que justificar las horas extras, el recurso además de enfermería que se pone. Entonces, sí, es cierto, también es cierto que obviamente que ese es el rol que debe cumplir el gestor tiene que saber tener esa herramienta, y a veces no todos tienen esa herramienta, el que está gestionando, entonces cuesta justificar el que pide una persona más, porque hay que hacer todo un trabajo de ingeniería para defender eso, ¿sí? Para defender que necesita un enfermero más, para justificar el gasto, porque el que va a proporcionar eso, que es la provincia, el municipio, necesita números, ellos no ven estas cosas, y bueno, uno tiene que trasladar la tarea nuestra a los números, y eso es el registro. Si vos no me escribís todo lo que hacés, y yo no puedo sacar mucho dato. Pero bueno, es un ejercicio de parte de todos, ¿no? bueno, hablando Otra vez la estadística, ¿no? Otra vez la estadística. Claro, pero Obviamente. la estadística no te dice el tipo de paciente, te dice todavía 20 No. pacientes, pero no te dice qué tipo de Exacto. paciente. Y la Otro cantidad. tipo de registro, licenciado, que estamos trabajando y que nos va a ser de mucho valor, son estamos trabajando en control de infecciones. Y el registrar y tener datos estadísticos de la calidad, de la calidad de los procesos, del resultado de los procesos, también es otro dato que reconozco también que me cuesta mucho sistematizar, pero que estamos empezando, que es otro registro que no va a una historia clínica, pero que son útiles para justificar y para... Yo puedo decir con orgullo que la neonatología del hospital donde yo trabajo hace 4 años no tiene infecciones intrahospitalarias. Claro, claro. Puedo hablar Pero bueno, ese dato que a veces, porque después para que vos llegues a esa condición, se tuvo que trabajar, capacitar, preparar, y eso a veces se diluye, se pierde, y hay que sacarlo a la luz, porque no solo demuestra todo el trabajo que se hizo, sino valoriza a los que lo hicieron, te sentís parte, esto de que te sentís que vos lo lograste y que se va a copiar el resto, y demostrás todo lo que haces, porque aparte de lo que haces, es sumado todo eso. Esa es también otra cosa para trabajar. Bueno, licenciados, son casi las 17. Le ponemos en compromiso para trabajar junto con el equipo del colegio y el que se quiera sumar de los colegiados para que se lleve a cabo la diplomatura en nuestra provincia. Creo que va a ser un gran logro para nuestros colegiados, es algo que están pidiendo, así que estaremos en contacto. Bien. Y a los colegiados que se quieren sumar en aportar ideas y trabajar con la comisión del colegio, están todos invitados. La idea es que crezcamos en la provincia como enfermería. La certificación del curso ya se le estaremos enviando, así que estaré en contacto a usted para pedirle su firma digital para poder agregarle y le estaremos enviando. Eso va a llevar un tiempo, tenemos una sola secretaria y toda la gente de la comisión del colegio tenemos 2 o 3 empleos aparte del colegio, y tiene su tiempo. Pero bueno, somos un grupo muy lindo, con muchas ganas de trabajar por enfermería y con muchas ganas de sumar a más personas. Así que excelente, los 3 módulos fueron espectaculares. Bien. Bueno, estaremos en contacto para lo que necesiten. También agradezco la invitación y el poder compartir, así que ha sido un gusto para mí y a sus órdenes, lo que necesiten, estamos en contacto. Bueno, no quiero dejar de agradecer a Gladys Galeano, que es la vicepresidenta del colegio, que hizo esta diplomatura, que fue la que organizó, la que se puso en contacto con el licenciado, así que muchísimas gracias. Muy bien, Gladys. Y bueno, el que quiera sumar más ideas, estamos para eso. Bueno,
Un gusto, saludos a todos y muchas, muchas gracias a los que participaron también. Hasta luego, buenas Gracias. tardes. Hasta luego.